Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buen humor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un auténtico revuelo en las redes sociales y en los círculos del entretenimiento. Y les prometo que lo que van a escuchar hoy, esa mirada exclusiva detrás de cámaras con las revelaciones de Farrukh Turgut, los va a dejar absolutamente boquiabiertos. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que ha conquistado corazones y miradas a nivel global, y específicamente, de los intrincados entresijos de lo que sucede cuando las cámaras se apagan, en lo que ha sido su emocionante aventura italiana. Así que si eres un ferviente fan de estas dos estrellas, o si simplemente te fascina el drama, los secretos y las complejidades del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto se pone cada vez más bueno, una auténtica montaña rusa de información. Y antes de que se me olvide una cosita que nos apoya un montón, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, nos brindan un apoyo incondicional y así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de exclusivas. Vamos allá, que la aventura de la información nos espera. ¿Se imaginan por un momento estar inmersos en la deslumbrante belleza de Italia, rodeados por la majestuosidad de Roma o la elegancia renacentista de Florencia, y que además, ese mismo escenario se convierta en el lienzo donde se despliega su vida profesional y personal? Pues bien, esto es precisamente lo que ha sido la realidad para Demet Özdemir y Can Yaman. Han sido los protagonistas indiscutibles de intensas campañas publicitarias y ambiciosos proyectos que los han llevado a recorrer algunas de las ciudades más icónicas y emblemáticas de Italia. Y cuando hablamos de campañas, no nos referimos a simples sesiones fotográficas aisladas, sino a colaboraciones de alto impacto con marcas de renombre mundial, entidades que mueven cifras astronómicas y que por supuesto, exigen una atención al detalle y una perfección milimétrica. Farrukh Turgut, el visionario productor y manager que se encuentra estratégicamente detrás de muchos de estos proyectos de gran envergadura, ha sido la fuente privilegiada de algunas de estas revelaciones, y es precisamente sobre estos fascinantes detalles que queremos arrojar luz hoy. Piensen por un instante en las imágenes que inunden nuestras redes sociales, en esos vídeos promocionales que se vuelven virales en cuestión de minutos. Parecen tan fluidos, tan espontáneos, tan increíblemente perfectos, ¿verdad? Pero detrás de esa aparente y seductora naturalidad, se esconde un trabajo titánico, horas interminables de meticulosa preparación, de una planificación estratégica casi militar, y sí, también de momentos únicos e irrepetibles que lamentablemente nunca llegan a la pantalla. Farrukh Turgut, un profesional reconocido por su exigencia férrea pero también por su innegable éxito, ha compartido pinceladas de lo que realmente implica orquestar este tipo de producciones a un nivel tan internacional. Y para Demet y Can, que ya ostentan el estatus de dos nombres consolidados y con un poder de convocatoria masivo, el nivel de escrutinio público y las expectativas de la audiencia se multiplican exponencialmente. Lo primero y fundamental que debemos comprender es la auténtica magnitud de estas colaboraciones. No se trata simplemente de unas cuantas fotografías para una revista o de un breve anuncio. Estamos hablando de campañas publicitarias de alcance verdaderamente global, que tienen la capacidad de posicionar marcas de manera significativa y, por supuesto, de generar ingresos considerables para todas las partes involucradas. Esto implica que cada mínimo detalle, por insignificante que parezca, adquiere una relevancia capital. Desde la elección minuciosa del lugar de rodaje, la manipulación experta de la iluminación, la selección impecable del vestuario, hasta la actitud y la química palpable entre los protagonistas. Y cuando la ecuación incluye trabajar con dos personalidades tan carismáticas y a la vez tan escrutadas mediáticamente como Demet y Can, el desafío se eleva a niveles estratosféricos. Turgut en sus declaraciones ha insinuado con gran astucia que el proceso de rodaje y producción en Italia no fue, ni mucho menos, un mero paseo turístico por el histórico Coliseo. Se enfrentaron a desafíos logísticos de gran envergadura, a la incesante presión del tiempo, y por supuesto, a la imperiosa necesidad de capturar y plasmar esa chispa mágica, esa conexión especial que tanto enamora al público y que los ha catapultado a la fama. Han estado colaborando estrechamente en proyectos de gran relevancia, como la reciente campaña de una reconocida marca de moda, y las imágenes que emanaron de esas intensas sesiones en Italia fueron, sin lugar a dudas, espectaculares. Pero, ¿qué es lo que no alcanza? ¿Vamos a ver los espectadores? Bueno, uno de los aspectos que Farrukh Turgut ha querido destacar con especial énfasis es la intensa y exhaustiva preparación que precede a cada proyecto. No es como si simplemente llegaran a Italia y, de la noche a la mañana, todo estuviera listo.
No, no, en absoluto. Lo que vemos es la punta del iceberg. Hay reuniones interminables, sesiones de discusión de conceptos creativos, aprobación de bocetos y storyboards, pruebas de vestuario que a veces se extienden durante horas, y una infinidad de detalles que se cierran antes incluso de poner un pie en el set de rodaje. Para Demet y Can, esto se traduce en una dedicación y un compromiso enormes, porque además de sus propias y exigentes carreras individuales, deben adaptarse y entregarse por completo a estos proyectos que demandan un nivel de compromiso total. Y ahora hablemos de esa química tan comentada. Porque, seamos honestos, una parte fundamental del encanto y del atractivo de ver a Demet y Can juntos, tanto en pantalla como en las campañas, es la profunda conexión que logran transmitir. Turgut ha comentado que si bien la química en pantalla es un factor absolutamente crucial, también se invierte un esfuerzo considerable en crear un ambiente de trabajo positivo, colaborativo y de mutuo entendimiento. Esto no significa necesariamente que estén riendo a carcajadas y de buen humor en todo momento, sino que existe un respeto profesional profundo y una comprensión del rol de cada uno que permite que la magia suceda de forma orgánica. A veces esa espontaneidad que percibimos en las fotografías es el resultado directo de horas de ensayo meticuloso y de seguir instrucciones muy precisas. Es como una coreografía perfectamente ejecutada, donde cada uno conoce su papel a la perfección, pero también está abierto a la improvisación guiada y al fluir natural de la interacción. Otro detalle sumamente interesante que se desprende de las palabras de Turgut es la gestión experta de la fama y la omnipresente atención mediática. Imagínense por un instante encontrarse en medio de una sesión de fotos en una bulliciosa plaza pública en Italia, y de repente cientos de personas comienzan a grabar con sus teléfonos móviles, a gritar sus nombres, a solicitar autógrafos. Esta situación, sin duda, puede ser extremadamente estresante y desconcertante para cualquier persona, y mucho más para figuras públicas de su calibre. Turgut ha mencionado explícitamente que la producción debe estar excelentemente preparada para manejar estas situaciones de manera eficaz, para proteger a los artistas de miradas indiscretas y de interrupciones innecesarias, y sobre todo, para mantener el enfoque absoluto en el trabajo que se está realizando. Esto implica contar con un equipo de seguridad robusto, personal de logística capacitado para desviar multitudes con discreción, y una comunicación constante y fluida con los artistas para asegurar que se sientan seguros, protegidos y concentrados en su labor. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, estamos hablando de dos auténticos fenómenos mediáticos. Ambos poseen una legión de seguidores incondicionales que los acompañan a cada paso, y su fama trasciende con creces las fronteras de Turquía, extendiéndose por todos los rincones del planeta. Italia, siendo un país con una industria del entretenimiento vibrante y un público sumamente receptivo y apreciativo a las producciones turcas, se convierte en un escenario ideal para este tipo de proyectos, pero también, inevitablemente, en un foco de atención mediática masiva y constante. Faruk Turgut ha insinuado con un tono de admiración palpable, que a pesar de la intensidad y las exigencias de estos proyectos, tanto Demet como Can son profesionales ejemplares en todos los sentidos. Respetan escrupulosamente los horarios establecidos, se entregan por completo a los personajes o a las imágenes que deben proyectar, y comprenden a la perfección la importancia estratégica de cada proyecto en el que participan. Para ellos no se trata simplemente de lucir radiantes y atractivos en una fotografía, sino de transmitir un mensaje corporativo, de representar fielmente los valores de una marca, de forjar una conexión emocional profunda y duradera con el público. Y eso, mis estimados amigos, requiere mucho más que una simple belleza física. Requiere un talento innato, una dedicación inquebrantable y una gran dosis de profesionalismo y rigor. Además, debemos considerar el importante factor cultural. Trabajar en Italia con su propia y rica idiosincrasia, con un ritmo de vida a menudo diferente al de otros lugares, puede presentar un desafío adicional. Turgut ha hecho especial hincapié en la importancia vital de la adaptación, tanto del equipo de producción en su conjunto como de los propios artistas. Aprender a comunicarse eficazmente, a comprender las costumbres locales y las sensibilidades culturales, a trabajar de la mano con equipos de profesionales italianos, todo ello suma capas de complejidad a la ejecución de estas producciones. Y volviendo a las revelaciones de Turgut, él ha dejado entrever, de forma sutil pero significativa, que ha habido momentos de tensión palpable, instantes en los que las cosas no han salido exactamente como se habían planeado o esperado. Esto es, por desgracia, algo completamente normal y esperable en cualquier proceso de producción, por bien organizado que esté.
Pero lo verdaderamente crucial, según su perspectiva, es la manera en que se manejan y gestionan esos imprevistos y obstáculos. La capacidad de resolver problemas de forma ágil y sobre la marcha, de mantener la calma bajo presión y de seguir adelante con un enfoque inquebrantable en el objetivo final. Y en este sentido parece ser que Demet y Can han demostrado una notable madurez, una gran resiliencia y un profesionalismo excepcional. También ha abordado la crucial importancia de la inversión económica. Estas campañas publicitarias no son en absoluto baratas. Implican considerables gastos en concepto de viajes internacionales, estancias prolongadas en hoteles de lujo, alquiler de equipos de filmación y fotografía de última generación, y por supuesto, los sustanciosos cachés de los propios artistas. Pero el retorno de esa inversión, tanto en términos de fortalecimiento de la imagen de marca como de ingresos directos generados, suele ser extraordinariamente alto. Y es precisamente aquí donde el ojo experto y la visión estratégica de un productor de la talla de Faruk Turgut se vuelven absolutamente fundamentales. Él posee la habilidad innata para identificar el potencial latente, sabe cómo potenciarlo al máximo y tiene la destreza para sacarle el mayor partido posible. Las redes sociales, por supuesto, desempeñan un papel cada vez más crucial en la difusión y el impacto de estas campañas. Cada fotografía que se publica, cada vídeo que se comparte, genera miles y miles de comentarios, de me gusta, de compartidos, y una conversación global que puede ser amplificada o desviada. Y esto es algo que tanto los artistas como los equipos de producción deben gestionar con sumo cuidado y profesionalidad. La interacción directa con los fans es fundamental para mantener una conexión, pero también lo es mantener una imagen pública cuidadosamente curada y evitar a toda costa cualquier tipo de controversia innecesaria que pueda perjudicar la reputación de los involucrados. Turgut, a pesar de compartir información valiosa, ha sido bastante reservado en cuanto a detalles específicos, lo cual es perfectamente comprensible dada la naturaleza confidencial y comercial de estas producciones. Sin embargo, las pistas y los comentarios que ha ofrecido son más que suficientes para comprender la intrincada complejidad y la profunda dedicación que hay detrás de cada aparición pública, cada imagen y cada vídeo de Demet y Can en Italia, especialmente durante estas campañas publicitarias. No se trata solo de glamour y poses bonitas, es trabajo duro, es estrategia de marketing inteligente y es una dosis masiva de talento actoral y carisma. Y algo que me parece particularmente fascinante y enriquecedor es cómo estas experiencias internacionales también contribuyen a la propia evolución y crecimiento de los artistas. Aprenden de otros profesionales con diferentes enfoques, se exponen a nuevas culturas y a dinámicas de trabajo distintas, y su perfil profesional se eleva y se consolida aún más en el panorama global. Para Demet y Can, que ya son figuras de renombre indiscutible en Turquía, estas incursiones exitosas en el mercado internacional los consolidan firmemente como verdaderas estrellas de talla mundial, capaces de triunfar más allá de sus fronteras. En resumen, lo que Faruk Turgut nos ha revelado, de una manera sutil pero tremendamente contundente, es que la vida detrás de cámaras de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia, durante la ejecución de estas campañas publicitarias, es un verdadero torbellino de planificación meticulosa, ejecución impecable, gestión experta de la fama y un profesionalismo que raya en la perfección. No todo es un cuento de hadas idílico, pero sí es un testimonio elocuente de la dedicación incansable y el talento excepcional que estos dos carismáticos artistas tienen para ofrecer al mundo. Son verdaderas máquinas de trabajo y los resultados, como siempre, hablan por sí solos y son admirados por millones. Bueno, hemos llegado al final de este fascinante recorrido tras bambalinas, un viaje que nos ha permitido asomarnos al complejo mundo de la producción de alto nivel. Espero sinceramente que hayan disfrutado de estas revelaciones y que hayan podido percibir un poco más allá de lo que solemos ver en las revistas o en la televisión. Es verdaderamente fascinante conocer el esfuerzo colosal, la planificación estratégica y la dedicación apasionada que se esconden detrás de cada momento de éxito y de cada imagen que se convierte en icónica. ¿Qué les pareció esta información? ¿Hubo alguna de estas revelaciones que les haya sorprendido particularmente o les haya hecho ver las cosas de otra manera? Me encantaría leer sus valiosas opiniones y reflexiones en la sección de comentarios más abajo. No duden en compartir lo que piensan, sus experiencias personales relacionadas, o incluso si tienen alguna pregunta que les gustaría ver respondida en futuros vídeos. Su participación activa es lo que hace que este canal crezca y mejore día a día. Y si han disfrutado de este contenido y desean seguir descubriendo los secretos, los entresijos y las historias más interesantes del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo.
Compártanlo con sus amigos, con otros fans incondicionales de Demet y Can, o con cualquier persona que disfrute de este tipo de historias y análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las alertas y no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque vienen muchas sorpresas más. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hoy en esta apasionante aventura. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.